Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Jonathan Vera y voy a hablar un poco sobre lo que corresponde a la obra de José Saramago denominada La ceguera o Ensayo sobre la ceguera. Primero, logremos o tengamos en claro lo siguiente. José Saramago nació en Portugal en 1922, el 16 de noviembre, y falleció en el 2010, 18 de junio. Este tuvo mucha procedencia en lo que es la literatura, sobre todo ganó el premio Nobel sobre la literatura y también en circunstancias de vida podamos decir o logremos decir que alcanzó a muchos éxitos, sobre todo el ensayo sobre la ceguera. Otras obras más que se pueden sumar a esta es el ensayo sobre la lucidez, lo que corresponde también a la balsa de piedra, el trayecto del elefante y demás. Vamos a relacionar ahora esto un poco, un acto coherente y también para indicar algo que en su vida pasó. Al momento de colocar su nombre y apellido, hubo una confusión en dicho registro y se colocó José Saramago, pero en realidad su nombre real es José de Sousa Saramago. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ensayo de la ceguera. Este corresponde mediante lo que es el resumen, direccionándose a una persona que se quedó ciega de un momento a otro. Fue ayudada por diversas personas y sobre todo uno destacó ante toda la multitud. Este, como era el taxista, aquel personaje que se quedó ciego, este lo ayudó a llevar a su casa. Llegó a su casa, lo dejó cerca de la misma y se fue. Entonces llegó un acto comunicativo del taxista ciego con la esposa, preguntando qué pasó sin saber obviamente qué era lo que había sucedido en realidad, y pensaban que solamente era un acto de cualquier índole que podía haber sucedido y que después iba a pasar, pero en la historia obviamente pasaría muy tarde. Se preocuparon sobre esto y más que nada él también se recordó que el taxi no lo manejó él, entonces el taxi se lo llevó dicha persona que en realidad quería ayudar. Podemos ver que existe un caso de nobleza, pero obviamente también de un poco de hipocresía, tengamos en claro eso. Luego de esto, este fue llevado mediante una ambulancia a un consultorio. El doctor lo atendió y demás, e incluso se derivó nuevamente a su casa sin encontrar ni una razón por la ceguera. El doctor, mediante investigaciones y comunicarse mediante otros colegas, también preguntó qué pasaría, qué es lo que sucede, por qué pasa esto. Entonces tampoco buscaron ninguna solución, no se encontró ninguna solución y lo denominaron solo la ceguera y demás. Luego de esto se enfrentaron también a que se cambia de acción de escena cuando el doctor al siguiente día sabe y conoce que tampoco ve. Dicho problema también se afectó a él. Él pensaba también que iba a pasar de momento, incluso le dice a su esposa y la esposa le dice que se tranquilice y comenzaron a hablar y direccionarse a eso, y entonces la esposa le pregunta, ¿pasó algo ayer en el consultorio? ¿Pasó algo? Pues él le explicó que atendió a un paciente que obviamente no tenía nada de conocimiento a lo que tenía, y creo que le pasó la ceguera al mismo. Y él se pone a pensar y la esposa se pone a pensar, ¿es en serio? ¿Tú crees que una ceguera se pasa de una persona a otra? Pues no tiene más razón. Llevando a esto, después, mediante lo que la acción denominada en la obra, otros pacientes también se afectaron con la misma. E incluso un niño, un alma noble, quien fue al consultorio, quien ayudó a mediante al mismo asistir por su madre, y se contagió. También una persona que fue denominada la mujer de las gafas también tuvo dicho problema. Entonces ya el gobierno se alertó, un gobierno muy plano, muy adecuado para esto, se asustó y llevó a dichas personas hacia un lugar denominado, la ubicación que era posiblemente un manicomio, pero obviamente iba a ser
ya ahora destinado para aquellas personas ciegas. Entonces fue así, se lo llevaron y demás, y lograron alcanzar un tope de aproximadamente 7 o 8 personas. Cuando llegó a dicha cantidad no se preocupaba nadie, incluso las personas que estaban allí para solventar alimentos y demás trataban con desprecio, los trataban mal porque no podían comunicarse de manera directa con ellos, solamente dejaron a un lado la comida y así alejarse. ¿Para qué? Para que no existan contagios. Después de esto aparecen otros personajes más que corresponden al el personaje de un policía y también un militar, una persona responsable de una farmacia, de un hotel, que fueron contagiados por la mujer de gafas. El policía, en el caso de llevar al ladrón a su casa, también fue contagiado, y el militar obviamente por comunicación con el policía. Esto logró una falta de comunicación entre todos. Al momento de ir al baño, en un momento, una circunstancia de ir al baño, el paciente, que en realidad era el ladrón, se confesó en la sala, en un momento de diálogo y demás, y al final se direccionaron al baño todos juntos, llevados a la cabeza a la mujer del médico, quien en realidad sí veía. Esta los llevó, y el ladrón, quien es astuto, iba a manosear o tocar a la persona que fue denominada mujer de las gafas, y ella sacó su zapato y le dio con el taco en toda la pierna. No pasó nada, tan solo fue un grito y demás. Luego pasaron algunos días y dicha pierna no mejoraba. Como no había medicamentos, no había nada de eso, entonces el médico no sabía tampoco qué hacer, ni la mujer del médico. Y poco a poco esa pierna se iba hinchando, se iba abultando y demás, y obviamente ya no funcionaba de una forma adecuada. Llegó el momento de que de un momento a otro se acercaron buses para llevar más personas a dicha infraestructura, muchas más personas, incluso llegó a sobrepasar las 200 personas. Luego de esto hubo un enfrentamiento entre todos ellos porque no existía una comida adecuada, no existía una comida que proporcione alimento para todos, y sobre todo porque había gente noble, personas nobles, incluso denominando al niño que fue uno de los pacientes principales y primero que estuvo dentro de esa infraestructura. Luego se crearon bandos que, si no existía un filtro para pasar la comida, no se daba dicha ejecución. Unos ciegos se aprovecharon de la situación y la comida debía pasar por ellos para que así se logre lo que es la satisfacción de los demás. ¿Y qué querían ellos? A cambio de que las mujeres se acuesten con él o con ellos, porque en realidad era un grupo. Y obviamente al saber que no podían seguir con eso, las mujeres tuvieron que ceder. Cuando se cedió, la mujer del médico también tuvo que pasar dicha prueba para que puedan alimentarse. Obviamente es un acto muy descarado, muy falta de nobleza por parte de ellos, y pues nada, agregar que eso no se debe realizar, ¿no? Pero luego de esto existió ya un debate entre aquellas personas que cuidaban la infraestructura y los internos. Se dio varias muertes, incluso ahí murió el personaje que fue el ladrón. Al momento de ya no poder caminar, ya arrastraba su pierna y murió. Fue enterrado por las mismas personas que estaban en su círculo social de dicho momento, y luego de eso fueron a descansar, tomaron una vida después normal. Luego esta pandemia, que fue denominada por el gobierno ya pandemia, no se supo cómo poder ayudarla al solventarla. Entonces fue así que el gobierno ya decidió no prestar atención a aquellas personas encerradas, porque también las personas afuera ya no podían hacer nada. Debido a esto se logró salir, el principal grupo logró salir en busca de sus casas, de aires nuevos y demás, para que así poder tener una vida como la tenían antes, pero obviamente con pendiente a la ceguera. Luego de esto encontraron una casa que eran uno de los personajes que estaban allí. Vieron que no podían hacer nada, que todo estaba normal, que no había sentido para que quedarse ahí, sino que decidieron ir
a buscar a las demás personas más vulnerables, incluso la casa del niño, pero nunca la encontraron. Luego de esto fueron a la casa de la estimada gafa que utilizaba gafas, y allí se quedaron, hablaron un momento, incluso ella vivía con sus padres. Fue a preguntar a la casa de abajo y dijo que ya tenía tiempo que no los veía. Obviamente porque dicha pandemia también se había apoderado de dicha persona que estaba abajo de su casa. Luego de esto salieron de dicho departamento y fueron a un aire libre para conversar, comunicarse entre ellos y más que nada confraternizar. Al momento de llegarse a esto, eh, la mujer del médico observó que algo estaba pasando. Se inspiró en lo que es el paisaje y ella comenzó a ver. Asimismo, cada una de las personas que estaban alrededor de ella comenzaron a ver, y ahí se originó un cambio notorio, un cambio total para lo que corresponde a la vida, que obviamente ya se dejaba de lado la ceguera y al fin vieron el camino con luz que obviamente todos querían. Hablar también de lo que corresponde la estructura de esta obra, este ensayo sobre la ceguera, podemos decir que este trata de una estructura interna por párrafo, y de manera externa vamos a narrar un poco lo importante que fue la antesala de la misma, también lo que es el nudo y finalmente el desenlace. Vamos a comenzar que todo se dio mediante un día cualquiera en una calle, en una vereda normal, y se originó dicha problemática, que fue encontrar a aquella persona ciega. Como nudo tenemos el auge de la historia que corresponde a la infraestructura donde estuvieron ahí, donde convivieron, donde hubo unos problemas, donde hubo todo tipo de cuestión que puede tener un ser humano, incluso aprovechando lo que es el ámbito político, la intervención del gobierno para ellos y demás. Y el desenlace es que al final todos pudieron ver, todos pudieron ver la luz, pudieron estar contentos y pudieron desarrollarse de una manera adecuada como lo corresponde en la vida normal. Luego tenemos de esto los tipos de personajes que estaban allí presentes. Corresponden a tipos en su totalidad porque corresponden a un colectivo social, pero obviamente luego de esto se convirtieron, como les dio la ceguera, se convirtieron en personajes individualistas. Luego tenemos el tiempo que se originó dicha trama. Fue un tiempo de la literatura contemporánea y el carácter que era llevado a cabo es lineal. Ahora, al hablar sobre lo que es el espacio, podemos decir que es un espacio no real, pero está direccionado con cosas que pasan de forma cotidiana, como una carretera, una calle y demás. Es decir, fue tomado de una realidad para llevarlo a dicha obra. Como conclusión o síntesis podemos llevar a cabo que primero es necesario, obviamente, tener ojos para poder observar y ver lo que corresponde a tu alrededor. Y así, obviamente, lo necesario que es, lo importante que es y cuidarnos como humanos, como integridad, porque mediante la integridad, porque no sabemos el tipo de personas de los cuales estemos rodeados, o las personas que en realidad sean de una forma con uno y de otra forma cuando en realidad los conoces de una forma total. También podemos observar que al hablar un poco de política, decir que el gobierno tuvo un acto importante en dicha circunstancia de la obra, que no se quiso dar a cargo de lo que pasaba, y son cosas reales que pasan en cuestiones de esta vida, de este país, de otros países, que el gobierno no se fija en los ciudadanos, sino que trabaja para él o para ellos. Y aparte de trabajar para ellos, se deja en constancia de que existe una función individualista y no colectiva, que es lo que en realidad se quiere. Y otra recomendación que se puede decir es que tengamos en cuenta lo que somos, lo que valemos, lo que queremos alcanzar, y
poder potenciarnos de lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, que en realidad vamos a poder llegar a un futuro a tener una buena prestación a lo que corresponde a lo social. Vamos a fomentar y ayudar a dicha sociedad de una u otra manera. Así como lo hizo el autor con este libro, nos dejó enseñanzas varias, y sobre todo que aprovechemos nuestros sentidos, que aprovechemos nuestra vida y más que nada sepamos valorar a las personas que en realidad 100% son coherentes y también claras con nosotros. Esto fue un aporte sobre lo que corresponde al ensayo sobre la ceguera de Saramago. Espero que les haya gustado y de antemano muchísimas gracias por su atención.